versículo 14. En mi Biblia tiene un título que dice: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Amén. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él se quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén. Y es bendita la palabra del Señor. Ayúdeme a orar, hermano, para que estos nervios, ¿verdad?, sean controlados por el Espíritu Santo. Oh Dios, utilízame, mi Señor, esta mañana para permitirme traer tu palabra a la iglesia, Señor, Padre Santo. La palabra con la cual tú me has ministrado, Señor, durante estas últimas semanas, Señor, Padre Santo. Que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea de bendición y edificación para tu iglesia, Señor. Y que sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Se pueden sentar, hermano. Este pequeño mensaje tiene como título: Solo cree. Y entonces, ¿verdad? Yo creo que fue el día del culto que se celebraron los Reyes. Pues el pastor se acercó a mí ese día tempranito y me pidió, ¿verdad?, a ver si podía traer un mensaje a la iglesia. Yo le dije que no me pusiera nerviosa y que después yo le decía. Y entonces, pues, pero me fui, ¿verdad? En todo el servicio estuve pensando y pues pensé decirle que no. Y entonces esa noche orando, ¿verdad?, y pidiéndole al Señor, porque, ¿verdad?, llevamos siempre nuestras peticiones delante de Dios para que Dios haga milagros, ¿verdad?, con nosotros. Y esa noche recuerdo que estaba terminando la oración cuando recordé que lo que el pastor, la petición del pastor, la llevo en oración. Le digo: Dios, si es de parte tuya, ¿verdad?, solo tú eres el único que me puedes, ¿verdad?, dar la sabiduría para hacer un pequeño mensaje y llevárselo a la iglesia. Y entendí, ¿verdad?, que era de parte de Dios, porque escuché: solo cree. Entonces yo tenía unas peticiones delante de Dios que aún todavía no se han cumplido, pero
Dios también, este mensaje es para mí, solo cree. Entonces, yo dije, ¿será ese el tema o el mensaje que Dios quiere que yo le lleve a la iglesia? Así que decidí buscar, ¿verdad? Para prepararme, decidí buscar en los diccionarios a ver qué significaba la palabra creer. Y según el diccionario de la Real Academia Española, creer es tener algo por cierto sin conocerlo, de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. También busqué en el diccionario enciclopédico de la Biblia y Teología, que define creer como el paso del conocimiento histórico de Jesús al encuentro directo con Él. Creer quiere decir dar este salto, ir más allá. Cuando hablamos de la palabra creer, podemos hablar de fiarnos de Dios que se ha manifestado en Jesús y abandonarnos en Él. Fiarnos significa asegurar que Él cumplirá lo que promete. Y de acuerdo, ¿verdad?, con estas definiciones, yo hice como una breve conclusión para creer y le puse, ¿verdad?, lo siguiente: creer es confiar en la palabra de Dios. Creer es confiar en que todo lo que Él ha prometido será cumplido. Así que creer y confiar van de la mano. Aleluya. Dile al hermano que tienes a tu lado, para creer tienes que confiar. Y según la lectura bíblica, ¿verdad?, podemos ver a un padre desesperado, un padre ansioso por la enfermedad que sufría su hijo, un padre que estaba buscándole por muchos años, ¿verdad?, la solución a la necesidad de su hijo. Un padre que vio la oportunidad, quizás porque escuchaba de la fama de Jesús y quería llegar a donde Él, porque él a lo mejor, ¿verdad?, tenía la esperanza de decir, si voy a donde Él y Él ora por mi hijo, como han ocurrido tantos milagros, mi hijo puede también ser sanado. Entonces podemos ver un padre como muchos de nosotros. Cuando le pasa algo a cada uno de nuestros hijos o a algún familiar, que nos desesperamos, ¿verdad? Aleluya. Quizás nos angustiamos, ¿verdad?, por las situaciones que ellos tienen. Pero fíjense, fue un padre que fue a buscar ayuda en el lugar correcto. Y hoy quiero decirte que cada uno de nosotros estamos en el lugar correcto, en el lugar donde podemos encontrar un milagro. Aquí, lo que tú estás necesitando, aquí lo puedes encontrar. Y respondiendo Jesús le dijo, generación incrédula. Vemos a un Jesús, ¿verdad?, con un tono irritado cuando lo dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Vemos que le dice incrédulos. Incrédulos es desconfiados, personas que no creen, que tienen poca fe. Aleluya. Qué tan difícil, ¿verdad?, se nos hace creer que aún, ¿verdad?, nosotros, por lo menos a mí me ha pasado, no sé si a ustedes, aún estando en oración, pidiéndole peticiones al Señor, nos viene el pensamiento de la duda y creemos que lo que le estamos pidiendo a Dios es imposible para Él. Y nos viene, ¿verdad?, ese pensamiento y tenemos que echar fuera ese pensamiento de duda. Debemos rogar a Dios que nos dé fortaleza a nuestra fe, de tal modo que tengamos la certeza de que recibiremos lo que estamos pidiendo. Jesús está interesado siempre en ayudarnos. Jesús desea que le traigamos todas nuestras situaciones. Jesús nos deja saber al lugar que tenemos que recurrir, que el lugar es a Él. Cuando nos sentimos que todo nos falla, que las cosas no tienen, ¿verdad?, salida, cuando no salen como esperamos, tenemos la certeza de venir ante Él y presentarle todas nuestras situaciones, porque en sus manos todo tiene solución. Entonces vemos un padre que llevaba años cargando con la situación de su hijo. Y el padre, ¿verdad?, le respondió. ¿Cuántas le respondió desde niño? Vemos que Jesús le pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Jesús ya lo sabía, esa información Él lo sabía porque Él lo conoce todo, pero Él quería que le contara y le dijo, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y Él le dijo, desde niño.
¿Cuántas veces, verdad? Nosotros mismos nos vemos asfixiados, sumergidos en situaciones, en necesidades, en enfermedades por mucho tiempo. Y a veces perdemos hasta la esperanza, ya no, ni oro por eso, ¿verdad? Jesús está interesado en que le contemos nuestros problemas. Fíjense, muchas veces Dios permite que pasemos por situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque por medio de esas situaciones es que nos acercamos a Él. Lo buscamos más en oración, ayunamos, hacemos lo que su palabra dice, tratamos de leer más la Biblia, venimos más a la iglesia. Imagínense, ustedes, recuerden ustedes la primera vez que vinieron a la iglesia. ¿Por qué se acercaron a la iglesia? Aleluya. ¿Cuántos de nosotros, verdad? La primera vez que nos hemos acercado es por una situación de necesidad. Dios permite esas necesidades, ¿para qué? Para que vengamos al encuentro con Él. Porque Él tiene la solución a nuestros problemas. Y muchas veces tenemos nuestros problemas y nuestras enfermedades por años y vemos que no se solucionan. Pero recordemos que Dios es perfecto y Él está buscando un milagro. Un milagro para que entendamos cuán poderoso es Él y para que encontremos en Él la bendición que estamos buscando. Este espíritu inmundo no solo atormentaba al muchacho, sino que trataba de matarlo. Mire lo que le hacía el espíritu inmundo. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Entonces podemos ver cuántas veces el enemigo, por todos los medios posibles, nos busca cómo destruirnos, cómo dañarnos. A veces con algún familiar de nosotros, algunas veces con algún comentario negativo. El enemigo, ¿verdad?, pone caminos torcidos, caminos de tropiezo con el fin de destruirnos. Así es el enemigo. Entonces el Padre le dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús nos deja saber que tenemos que creer, y no es creer en nosotros, en nuestras propias fuerzas, en lo que nosotros podamos lograr. Es creer en Dios, en que con Dios todo es posible, y al creerle a Él, todo va a ser posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántas veces de nosotros, verdad, hemos caído en esa incredulidad? O quizás a diario, verdad, con las cosas que suceden y a veces no las podemos ni creer. Inmediatamente, verdad, cuando el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad, vemos un padre con fe. Aleluya. Con una fe escasa, pero con un corazón sincero que pide socorro a Jesús ante su poca fe. Y muchas veces nuestra fe es como la de este padre, es débil, indecisa, escasa, tambaleante. Así como este padre, tenemos que reconocer nosotros, ¿verdad?, nuestra incredulidad. Y tenemos que llevarle a diario, así como le llevamos nuestras peticiones, nuestras necesidades a Jesús en oración, tenemos que llevarle a diario también nuestra incredulidad. El Señor desea que tengamos una fe, ¿verdad?, que tengamos fe en Él. Él no exige una fe grande, tan solo una fe como un grano de mostaza. En Lucas 17:5 dice: dijeron los discípulos al Señor: aumentanos la fe. Así que tenemos que pedir como los discípulos: aumentanos la fe. ¿Cuántos de nosotros podemos reconocer que en Jesús está el milagro que estamos necesitando? Vemos, ¿verdad?, un Jesús que reprende al espíritu inmundo, y con tanta autoridad que le dice que te mando, sal de él y no entres más en él. Vemos el poder sobrenatural de Jesús. Vemos a Jesús con su máxima autoridad. ¿Quién o qué se puede interponer a la orden de Jesús? ¿Qué usted cree que se puede interponer a la orden de Jesús para tener la duda? En Jeremías
32:27 dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Toma un momento y esa necesidad, esa petición, ese milagro que tú estás necesitando de Dios, hoy Dios te dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Aleluya. De modo que muchos decían: está muerto. Cuando vieron al muchacho, ¿verdad?, que Jesús estaba haciéndole la sanación, vieron al muchacho tirado en el suelo y lo vieron muerto. Ellos comentaban y decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Aquí podemos visualizar, ¿verdad?, nuestras vidas, cuando vienen los tropiezos y los golpes, los problemas, las necesidades, las enfermedades a nuestra vida, y nos vemos sacudidos, tirados en el piso, en el suelo como muertos. Pero qué bueno es saber que Jesús nos recuerda en esta lectura que aún estando ahí, en Él hay esperanza, que Él nos toma de la mano, que Él nos endereza el camino, que Él nos levanta la vida y nos da nuevas fuerzas para continuar. Es maravilloso saber que tenemos un Dios que nos ama, que nos da el acceso a entrar al Padre, que nos da, ¿verdad?, esa oportunidad como se la dio a los discípulos cuando entraron a su casa, ¿verdad? Porque ellos no se atrevieron a preguntarle afuera o a frente de la multitud, porque no pudieron, ¿verdad?, echarle fuera al espíritu inmundo. Ellos esperaron, como muchos de nosotros. A nosotros no nos gusta que nos hagan pasar vergüenza o sentirnos avergonzados. Ellos se fueron aparte, y cuando estuvieron aparte allí, le preguntaron: ¿por qué no pudimos echarle fuera? ¿Y saben ustedes por qué los discípulos no pudieron echarle fuera al espíritu inmundo? Si buscamos este mismo relato en Mateo 17:20, dice: Jesús le dijo: por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aleluya. Siempre, no importando, ¿verdad?, las circunstancias, necesitamos tener fe, necesitamos creer, y necesitamos orar, y necesitamos ayunar, necesitamos leer la Biblia. ¿Saben por qué? Porque nuestra fe aumenta en la medida que cultivamos la lectura diaria de la palabra de Dios. Me imagino que cada uno de nosotros, o la mayoría, podemos tener un celular inteligente. Y en el celular inteligente hay una aplicación, por lo menos yo la tengo, que es la de la Biblia. Hay muchas, pero esa a mí me gusta porque esa hasta me puede despertar en la mañana si yo lo programo así con un versículo bíblico. Y ya con tan solo abrir los ojos y leer ese versículo antes de apagar el celular, ¿verdad?, para poder coger las fuerzas del día, pues Dios me bendice y Dios me habla a través de ese versículo y me da las fuerzas para yo poder pasar el día completo. Así dice, como dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos, ¿verdad?, ir más a la palabra, necesitamos más creer lo que dice. Necesitamos tener fe como un grano de mostaza. Y lo único que necesitamos para ver un milagro en nuestra vida es fe. Esa fe que nos mueve a actuar, no pensando en las circunstancias o en los obstáculos que tengo de frente. Tenemos que olvidarnos y tenemos que centrarnos en Jesús, poner nuestra mirada en Él, en su palabra, porque en su palabra hay vida. No nos podemos dejar actuar, ¿verdad?, por esas circunstancias, sino poner nuestra fe en el Dios Todopoderoso, que es capaz de hacer lo imposible posible. Y hoy te pregunto, ¿qué es lo que te aqueja hoy? ¿Cuál es la necesidad que tú estás teniendo hoy? ¿Crees que no tienes solución? ¿Qué es eso que te desanima por lo grande que es? ¿Qué es eso que hace tiempo que es recordarte
que no hay imposibles para Dios, que lo único que necesitas es tener fe. Fe para poder creer lo que Dios puede hacer y quiere hacer en tu vida. Aleluya. Hoy es un día de activar nuestra fe, de comenzar a creer sin dudar, de ver cosas que no son como si fuesen, porque Dios va a tomar el control de lo que para ti hoy se ve imposible. Hoy Dios solo quiere de ti la fe suficiente para creer que Él puede hacer el milagro en tu vida. Te pregunto esta mañana, ¿habrá algo hoy que Jesús pueda hacer por ti? Hoy puede ser el día de tu milagro. Escuchemos por un momento el extracto de una reflexión escrita por Stella Schussering. Se titula Créele a Dios. ¿Por qué nos costará tanto trabajo entender que tenemos un Dios grande, todopoderoso, sobrenatural e ilimitado? ¿Será que la religiosidad se ha encargado de matar en nosotros la fe? Me refiero a esa fe genuina, la que cree aún sin la necesidad de ver ni tocar. Necesitamos una fe como la que le pidió Jesús a Marta frente a la tumba de su hermano Lázaro. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Creer primero para luego ver. Fe como la que manifestó el centurión romano cuando le dijo a Jesús: solo di la palabra y mi criado sanará, en Mateos 8:8. He visto a algunas personas saltando y dejando sillas de rueda para siempre. Entre lloros y risas y profunda gratitud, han levantado su adoración a ese Dios grande, todopoderoso, sobrenatural e ilimitado, que les hizo el milagro. El Dios que les hizo el milagro. No debemos olvidar que además de grande, todopoderoso, sobrenatural e ilimitado, nuestro Dios es soberano. Eso quiere decir que en su sola potestad está aquello que Él hará, cómo lo hará y cuándo lo hará. Créele a Dios. Él es grande, todopoderoso, sobrenatural, ilimitado y soberano.